Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la segunda sesión de nuestro seminario de filosofía y cine. Las películas son una conspiración. Esta tarde dedicada a Saint-Jacques y, como voy a decir a lo largo de la exposición, también a Day of Love. Todos rieron, o se tradujo malamente, Nuestros amores tramposos. Son dos películas que guardan entre sí una relación por razones de no usurpar toda la filmoteca. Solamente hemos pedido la proyección de Saint-Jacques, pero hablaré de las dos como de las dos grandes obras de Peter Bogdanovich. Sin más, empezamos. Me gustaría decir, nada más empezar, que lo que voy a hacer esta tarde es sobre todo un elogio, un ejercicio de admiración por Peter Bogdanovich, de admiración profunda, de un aprecio que me gustaría incluso llamar un amor profundo por el cine de Peter Bogdanovich. Y al mismo tiempo voy a tratar de que esta admiración tenga que ver con los seminarios que llevamos haciendo sobre filosofía y cine a lo largo del tiempo. El punto de partida de la exposición de esta tarde lo constituye la aparición de Peter Bogdanovich en Al otro lado del viento, de Orson Welles, que, como sabéis, fue la última de las películas que pudimos ver en el ciclo que dedicamos a Orson Welles. En aquella película, una película completamente experimental, rodada durante años y que solamente se estrenó en el año 2018, mucho tiempo después de que Welles hubiera muerto y de que la película hubiera quedado en tierra de nadie, la vimos y el papel que hace allí Peter Bogdanovich se remontaba en el tiempo. Es decir, adelante, adelante. No puedo. La película era una especie de reaparición de un mundo que, en cierto modo, ha desaparecido. La tesis de fondo que voy a tratar de exponer aquí, fuera de este ejercicio de admiración, es que probablemente Bogdanovich sea más consciente, y esa sea la lección que transmite, de que una parte del cine, tal y como lo entendemos, desapareció para siempre. Él pone la fecha en 1962 con la última película realmente fuerte de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance. A partir de ese momento, el cine de estudio, del que la semana pasada Piti, Antonio Hurtado, nos habló, entra en una decadencia, una forma de hacer las cosas entra en decadencia, y quienes sucedieron a esa generación, a esas varias generaciones de cineastas formados en el estudio y con una técnica, tuvieron que hacer frente a una desaparición y seguir haciendo cine de una manera que el cine fuera reconocible. Además de esto, hay una tercera cuestión, la admiración, la constatación de que en la película de Orson Welles el propio Bogdanovich certificaba, en cierto modo, una defunción. La propia película de Welles, Al otro lado del viento, era esto, y es que el cine, que es un arte muy reciente, una técnica muy reciente, no ha tenido tiempo para su visión. Hace un momento, Marga, que está aquí con nosotros, me ha dicho que la película Day of Love, que para mí se está convirtiendo en una especie de obsesión, es una película que vería continuamente, me llena de una manera que tengo que explicarme todavía. Sobre esa película, Bogdanovich dijo que no podría ser apreciada hasta que todos los que habían interés en la película hubieran muerto. Ahora están casi todos muertos. Y por tanto, es cierto que quizá la película empieza a tener lo que a Bogdanovich le gustaba llamar, y lo voy a decir literalmente, reverberaciones arquetípicas. Bogdanovich era un hombre extraordinariamente culto. La frase reverberaciones arquetípicas tiene que ver con su lectura de Robert Graves, sobre el cual era un auténtico experto, y cuyo mundo mitológico, cuya escritura mítica, trasladó en muchas ocasiones al cine. Lo que quiero decir es lo siguiente: es verdad, o puede ser verdad, que no ha pasado el tiempo para que entendamos el cine. El cine tiene 100 y pico años, muy poco tiempo. Pensad el tiempo que le ha costado a la civilización entender a Homero, entender a Shakespeare,
Lo que está de fondo aquí es una cuestión muy importante que tiene que ver con la posibilidad misma de que el cine exista. El cine no puede existir sin público porque es un medio demasiado caro como para que se pueda hacer si no tiene un éxito de taquilla. Es decir, si la gente no va a ver la película, esto es lo que comprobó Orson Welles en carne propia cuando se arruinó tratando de hacer algunas películas porque no había público para ellas. El hecho mismo de que Al otro lado del viento haya quedado en un estado experimental y se estrenara gracias a la reconstrucción que, entre otros, Bogdanovich han hecho de la película. Que no haya pasado suficiente tiempo redunda en algo que hemos repetido muchas veces en este seminario, que es una de las ideas fuertes de este seminario. No tenemos un vocabulario adecuado para hablar de cine. No sabemos hablar de las películas. Bogdanovich no solamente ha dirigido películas y veremos, era un excelente actor, sino que es uno de los mejores pensadores del cine. Ha pensado sobre el cine como muy pocas personas. Yo creo que muchísimo mejor que los críticos franceses, que fueron su modelo durante una época. Estoy pensando en la nueva ola francesa. Bogdanovich ha escrito mucho sobre cine, ha escrito muy bien sobre cine, pero él mismo insiste en que nos falta un lenguaje adecuado para hablar de cine. No sabemos qué es lo que tenemos que decir de las películas. La crítica cinematográfica, en su mayor parte, es una crítica trasladada desde otras dimensiones, desde la literatura, el hecho mismo de que hayamos llamado a este seminario de filosofía y cine. No sabemos muy bien cómo hay que hablar de las películas, es decir, cómo examinarlas, criticarlas. Todos nosotros supongo que estaremos de acuerdo en que la crítica de cine que leemos en los periódicos nos deja completamente indiferentes y no dice absolutamente nada de las películas. No hay realmente más que uno, dos o tres grandes críticos que hayan empezado a hacer un vocabulario del cine. Uno de ellos es el propio Bogdanovich, en una serie de libros sobre directores y sobre actores, fundamentalmente sobre directores y sobre actores. Algo diré de esto. Así que tenemos varias cosas que redundan en cómo Bogdanovich se enfrentó al cine. Desde luego, con su primera película, que no por casualidad lleva el título de La última película. La aparición de Bogdanovich en el cine tiene que ver con la manera de entender que algunas cosas han desaparecido para siempre, que no se puede repetir el tipo de cine que a él le habría gustado. El cine que más le gustaba a Bogdanovich era el cine clásico americano, fundamentalmente las comedias alocadas de Howard Hawks. Leer el capítulo que le dedica a 20th Century, la película, la comedia de la vida, es un elogio. Esas son las películas que él pensó que en algún momento podría haber hecho. Obviamente, con ¿Qué me pasa, doctor?, hace un remake de esto. Y en buena medida, las primeras películas, las que son un acierto y las que fracasan de Bogdanovich, tienen que ver con su intento de medirse con los grandes. En la última película, el hecho de que Ben Johnson, el gran actor de John Ford, aparezca, es realmente el que pivota, el que hace que la película tenga una ley de la gravedad. Pero eso es un eco de John Ford. Con ¿Qué me pasa, doctor?, ocurre lo mismo. Con Nickelodeon, el ejercicio de nostalgia, que además fue un fracaso, por él mismo reconocido, le lleva a esto. ¿Cuándo realmente Bogdanovich puede hacer su cine? Mi opinión es que sus dos grandes películas son las dos que he mencionado, Saint-Jacques y Day of Love, que casi podríamos decir que forman una especie de continuidad si nos atreviéramos a pensar que Jack Flowers abandona Singapur y se establece en Manhattan como detective. Es decir, que se trata de la misma persona. No es muy difícil imaginar este nexo. En cualquier caso, hay otros motivos que nos ayudan a pensarlo. Singapur y Manhattan son dos islas. Están perfectamente ubicadas como dos situaciones casi utópicas. El Singapur que aparece en la película de Bogdanovich ya no existe. El barrio chino, que es el que constituye el centro de la película, alrededor del cual empieza a insinuarse el Singapur moderno. Ya sabéis la clase de utopía siniestra que es Singapur, este capitalismo autoritario que seguramente es el destino de todo el planeta, pero el barrio chino de Singapur ya no existe. Luego eso ha desaparecido, lo cual le da a la película un valor retrospectivo extraordinario. La clase de vida que aparece ahí ha desaparecido por completo. Y por supuesto el Manhattan que aparece en Day of Love
es un Manhattan tan peculiar, tan propio como el Manhattan de Woody Allen. Por tanto, no podríamos decir que existe realmente, aunque ambas películas están rodadas sin decorado, sin autorización para grabar, es decir, están rodadas de manera que la cámara lo único que ha hecho es salir a las calles y ponerse a registrar la vida, insertando dentro el dramatismo de la película. Si empezamos diciendo entonces que Bogdanovich se revela a sí mismo hacia 2018, cuando lo pudimos ver como el director vicario que se sienta en el trono de Hannah Ford, el protagonista de la película de Wells, ahí tenemos la imagen. Bogdanovich quiere heredar un trono que probablemente le venga grande a él y le venga grande a cualquiera. Pero esto pasa como con todos los grandes hitos de la civilización. ¿Quién podría sentarse en el trono de Homero? ¿Quién podría sentarse en el trono de Platón? ¿Quién podría sentarse en el trono de Shakespeare? Es difícil que pensemos en alguien que ocupe esos lugares. Pero eso es lo que Bogdanovich tenía en mente realmente, y eso fue lo que motivó la escena crucial, que es la que he puesto, el fotograma que he puesto en el guión, en el que se ve efectivamente a Bogdanovich sentándose en el trono después de que ha habido una escena shakespeariana sobre el trasfondo del director de la película. Si esto es así, me gustaría añadir, para que vayamos viendo por qué hemos elegido las películas que constituyen este ciclo, qué es lo que pasa con Capra. Para los que tengáis oído cinematográfico, ¿qué pasa con Capra? Es una frase de una película. Es una frase de una película de Preston Sturges en la cual el protagonista, Joel McCrea, quiere hacer una película con Frank Capra. Y los guías le dicen, ¿y por qué una película? Y entonces la frase es, ¿qué pasa con Capra? ¿No puedo hacer películas como Capra? Capra es el gran ausente en el cosmos de Bogdanovich. Pero es el gran ausente en todo el cosmos de la recuperación del cine clásico. No es tampoco una casualidad que el otro protagonista de Al otro lado del viento sea Joseph McBride. Para quienes no sepáis en este momento quién es Joseph McBride es el gran crítico. En la película de Orson Welles se le presenta como el gran sacerdote del culto cinematográfico. Y a Joseph McBride le debemos la mayor biografía de Frank Capra que tenemos, que se llama La catástrofe del éxito, donde argumenta por qué Capra no puede estar a la altura de Ford, de Hawks. No es una opinión que yo mantenga. De hecho, hemos incluido Qué bello es vivir en este ciclo para que pongamos de relieve la necesidad de recuperar de alguna manera a Frank Capra. Pero lo cierto es que Capra no aparece en el cosmos que Bogdanovich ha situado. Y llega a decir que si el gran heredero de Frank Capra es John Cassavetes, a quien convocamos en este seminario, y cuya película Minian Moscovich, que será la que veremos, es la película más capriana después de Capra que podamos llegar a ver, el propio Bogdanovich dice que Cassavetes es un anti-Capra más que un seguidor de Frank Capra. Todo esto lo tenemos que analizar, porque dejar fuera a Frank Capra es un asunto muy serio en la historia del cine. En cualquier caso, la idea es, como aparece en una película de Cassavetes, conocemos a Peter Bogdanovich. ¿Quién es este Peter Bogdanovich? Habría que decir varias cosas. He insinuado ya o he manifestado que es un gran escritor de cine, es un gran historiador del cine. Durante años, Bogdanovich veía aproximadamente unas 400 películas al año. Probablemente fuera la persona que tuviera un mejor registro del cine americano vivo en su momento. Conocía mejor las películas que los propios directores a los que entrevistó durante años. La anécdota con Cary Grant es famosa. Cary Grant en los últimos años de su vida se dedicaba a ir a shows, espectáculos, a hablar de su cine, con una única condición, que Bogdanovich no apareciera. Eran íntimos amigos. Pero Bogdanovich no podía ir porque Bogdanovich conocía las películas mejor que el propio Cary Grant. Pero esto era recurrente cuando entrevistaba a John Ford, cuando entrevistaba a Alan Dwan, cuando entrevistaba a Howard Hawks. Les hablaba de sus películas y todos ellos tenían que reconocer que Bogdanovich las conocía desde dentro, mejor que ellos mismos que las habían dirigido o interpretado. Así que tenemos a un gran conocedor del cine, especialmente del cine americano, aunque también
del cine francés, que durante un tiempo es su modelo. Yo creo que ahora podemos empezar a darnos cuenta de que todo el cine francés era el mismo deudor del cine americano. Pensemos que una de las razones por las cuales, y es importante para lo que he dicho sobre el público, sobre la incapacidad para entender realmente el cine de los contemporáneos de un arte nuevo, una de las razones por las cuales Jean Renoir, a quien dedicaremos la siguiente sesión, se marcha de Francia es por el fracaso realmente de sus películas, no solamente por la presión del totalitarismo nazi, sino porque el público francés no está a la altura de lo que Renoir cree que debe ser la recepción de una película, especialmente en el caso de La regla del fuego y de La gran ilusión. Sobre La regla del fuego, Ramón Moreno nos hablará en la próxima sesión. De tal manera que tenemos a un grandísimo conocedor del cine, un gran escritor. Bogdanovich escribe muy bien, hasta tal punto que leer a Bogdanovich forma parte de los placeres de la cinematografía. Escribe con un conocimiento de causa y un estilo extraordinarios. No solamente sus grandes libros, sino las pequeñas piezas. Su primer libro sobre cine, Piezas del tiempo, con una frase de James Stewart, es una pequeña delicia. Son crónicas, pequeñas crónicas cinematográficas, pero luego están sus grandes monografías, a menudo sobre autores que el propio público y la industria había olvidado. Por ejemplo, Alan Dwan, un autor hoy muy poco conocido, pero que trabajó desde ayudante de Griffith hasta bien entrados los años 50 y 60, y al que Bogdanovich rescata del olvido, con una gran monografía que llama El último pionero del cine. En cualquier caso, lo es, pero también es un buen actor. De hecho, la única formación reconocida de Bogdanovich es la de haber asistido al conservatorio de Stella Adler. Ahora volveré sobre esto. ¿Dónde se había formado realmente Bogdanovich? Bueno, era un hijo de exiliados muy cultos, tanto su padre como su madre eran personas extremadamente cultas que habían huido de la Europa, como tantísimos otros. Bogdanovich hablaba serbio con precisión y conocía perfectamente la cultura europea que sus padres le habían transmitido. Pero no tiene una formación, no es un hombre de universidades, no es un hombre que haya ido a ninguna parte, solamente acude, falsificando la edad, al conservatorio de Stella Adler. El nombre de Stella Adler tiene que significar algo para todos nosotros por una razón, porque es la que organiza el Actors Studio. El mérito se lo llevaron después Lee Strasberg y Elia Kazan, pero el alma del Actors Studio es ella. Es la única que había sido alumna ella misma de Stanislavski en París y que conocía perfectamente el método. En sus memorias, Marlon Brando solo reconoce el mérito de Stella Adler como maestra del Actors Studio y no se lo da ni a Strasberg ni se lo da a Kazan, sino que se lo da a esta mujer, con la que Bogdanovich se forma como actor. Como actor nosotros lo vemos menos, pero no es ninguna casualidad en esta idea que tengo de que va a hacer falta que pasen siglos para que entendamos el cine. Es decir, los espectadores, los verdaderos espectadores del cine vendrán dentro de siglos, como los mejores lectores de Homero tuvieron que esperar algunos siglos. Platón tardó algunos siglos en ser el mejor lector de Homero y posiblemente tendrán que pasar mucho tiempo para que esto sea así. Pero no deja de ser casual que el último gran papel como actor de Bogdanovich sea en la serie Los Soprano. A Bogdanovich lo quiero tanto que le tengo que perdonar dos cosas. Una es su amistad con Tarantino. En fin, esto supongo que todo el mundo debe tener algún defecto y este creo que es el que tiene Bogdanovich para mí. Esto es una broma. Pero lo segundo, no sé si, como él decía, Los Soprano es la mejor serie de televisión que se haya hecho, pero sí que creo que lo mejor que le pasa a Los Soprano es que Bogdanovich aparezca en la serie. Aparece en una serie de episodios, de tal manera que su aparición va puntuando la conciencia de la serie y dirige uno de ellos con un título flaubertiano, el episodio llamado La educación sentimental. Y podéis echar un vistazo para ver cómo cambia algo la manera de enfocar la serie, que no es para mí una serie que yo tenga demasiado cariño. Pero en esa serie recordad que hace de psiquiatra de la psiquiatra, de psicoanalista de la psicoanalista, es decir, Bogdanovich se arroga el papel de conciencia de la conciencia. Y es un papel extraordinario para él, porque eso es lo que Bogdanovich puede hacer y actúa muy bien en esa serie. Pero desde luego, donde mejor actúa es en Saint-Jacques. Los que hayáis visto la película tendréis que recordar que Bogdanovich es
el extraño miembro de la CIA o del FBI o de los servicios secretos que en la correspondencia de esta película con Casablanca, la película que vimos la semana pasada, Saint-Jacques es un remake de Casablanca, infinitamente más libre, yo creo que infinitamente más humano, más poderoso, más consciente, mucho más capaz. Es una película que hace que los que amamos Casablanca tengamos que interrumpir ese amor por Casablanca hasta el punto de que a veces Casablanca nos parece de cartón piedra en comparación con el torrente de la vida que entra en Saint-Jacques. Bueno, pues Bogdanovich es el mayor Strasser, es el nazi. Hasta el punto de que no nos cuesta demasiado pensar que quien verdaderamente ordena la destrucción del burdel de Jack Flowers no sea la mafia china, representada de la manera más siniestra por ese enano de extraños gustos sexuales que ordena el tatuaje de Jack Flowers, sino que ha sido el propio Bogdanovich el que detrás ha estado manejando los hilos. ¿Por qué Bogdanovich representa en esa película el mal? Es decir, la posibilidad de que todo se desmorone hacia la tragedia. Yo subrayaría, los que no lo hayáis visto, os pediría, prestad atención a la actuación de Bogdanovich porque es puro método. Es Stella Adler en acción. Es todo lo que los actores americanos han aprendido desde que el Actors Studio empezó a funcionar en los Estados Unidos. Es una especie de precipitado de toda la sabiduría de cómo hay que actuar en esa película. A mí me parece un ejemplo de actuación, pero obviamente a Bogdanovich lo conocemos sobre todo como director. Y diría que como director realmente alcanza su magisterio en estas dos películas. Saint-Jacques apareció después de años en los que Bogdanovich interrumpió su relación con el cine por una serie de fracasos que tenían que ver con el residuo de la industria, es decir, con el hecho de que el director no tenía un control completo de sus películas, o con lo contrario, o con el hecho de que teniendo el director un control completo sobre sus películas no sabía muy bien qué hacer con ellas, porque era realmente novedosa. Hay que tener en cuenta un dato muy importante para entender el cine de Bogdanovich y de lo que se llamó el nuevo cine de Hollywood. Todo esto nuevo cine, nueva ola, cuando pasan 3 o 4 años, envejece muy rápidamente. Pero hay que tener en cuenta que lo que cambió el cine, lo que para Bogdanovich fue clave, es la desaparición del código de censura. Es decir, que el código Hays, que había imperado desde los años 30 en la industria norteamericana durante 30 largos años y que había estructurado la forma de narrar de todos los directores, porque todos ellos tenían que saber qué es lo que se podía mostrar y qué es lo que no se podía mostrar. Era un código interno para evitar la censura exterior, era un código que la propia industria se pone, al que es fiel, obviamente con todos los intentos de sortear lo posibles, lo que motivó naturalmente la ironía cinematográfica de Lubitsch o de Wyler, o la sutileza de directores como Hawks, o simplemente la austeridad de directores como Ford. Ford rodaba tan poco que si alguien cortaba algo, la película había que tirarla, porque no había más. Y por tanto, nadie podía realmente meter mucha mano en una película de John Ford porque no había mucho metraje sobre el que meter mano. Ya era una manera esta de evitar que la censura operase. Pero en cualquier caso, a partir de los años 60, fundamentalmente a partir de 1967, la censura desaparece. Ya no hay código Hays. Y por tanto, los cineastas se encontraron con una libertad que el propio Bogdanovich llegó a decir que no supieron usar en la mayoría de los casos. Los cineastas como Arthur Penn, como Friedkin, con quien con quien Bogdanovich y Coppola forman una compañía que fracasa, de una manera muy parecida a como había fracasado la primera compañía independiente que habían formado Capra y Stevens y William Wyler en los años 40. Fracasa porque en realidad no tienen ninguna cortapisa. Y eso generó una sensación demasiado amplia para lo que realmente podían hacer ellos. A Bogdanovich le costó muchísimo saber hacer una película. Esta es una confesión propia. Y siempre decía lo mismo. John Ford había hecho 100 películas antes de hacer la primera película que realmente merece la pena ver de él, de acuerdo con Bogdanovich, que es El caballo de hierro de 1924. Pero hasta ese momento Ford había rodado muchísimas películas. Y nosotros empezamos a ver a John Ford seguramente por la diligencia de 12 años después. Por tanto, después de que Ford hubiera seguido haciendo muchísimas otras películas.
el rodaje de Bogdanovich es mucho menor. Pero Saint-Jacques es realmente una obra maestra de alguien que está ya al mando de toda su capacidad de dirección. Alguien que ya conoce todo el cine que tiene que conocer, que ya ha entrevistado a todos los directores que tiene que entrevistar, que ha conocido por dentro todas las películas, que conoce perfectamente a Renoir, del que hablaremos la semana pasada, que ha intimado con Wells, con quien está rodando Al otro lado del viento mientras se hace Saint-Jacques, porque El otro lado del viento se rueda durante años, luego se queda abandonada, pero son años de estar haciendo varias cosas a la vez, hasta que llega a esta película donde realmente Bogdanovich tiene todo en sus manos. ¿Por qué la película es, en mi opinión, una obra maestra dentro de Bogdanovich solo superada por Day of Love? Me sabe mal que no te guste, Marga. Tengo que encontrar la elocuencia suficiente como para convencerte de que Day of Love es una obra maestra, pero lo haremos. Fundamentalmente, la película es una obra maestra por la elección del actor principal en las dos, que es Ben Gazzara. Ben Gazzara. Un actor que se había formado en 3 grandes películas, una primera todavía de industria, El anatomía de un asesinato de Otto Preminger, de los años 50, pero después Ben Gazzara se había formado sobre todo con el gigante que se llama John Cassavetes. La experiencia Cassavetes la hemos reservado para el final del seminario, María Golfe nos hablará de lo que supone Cassavetes. Pero Ben Gazzara se forma en esas películas extrañas que son el universo cinematográfico de Cassavetes, con 3 grandes películas, la última de las cuales, Opening Night, es la que le lleva a Bogdanovich a conocer a Ben Gazzara, porque Bogdanovich aparece en un cameo hacia el final de la película, se conocen y piensa que Ben Gazzara puede ser un actor para lo que él quiere hacer, que todavía no sabe muy bien qué es. La historia exterior de la película es casi tan sórdida como el argumento que vamos a ver y ahora la contaré. Pero en principio, Saint-Jacques es una película que Bogdanovich le ofrece a John Ford, a Orson Welles, con la idea de que sea Welles el que haga esta película y retome su carrera, que en esos momentos está acabada, y pueda darle el dinero y el impulso necesarios para acabar al otro lado del viento. Welles lo considera en algún momento, solo que piensa en Jack Nicholson para el personaje de Jack Flowers. En algún momento ni Welles ni Nicholson muestran demasiado interés ya por esto y asume la dirección Bogdanovich. Hay varias cosas que en esta película son como un nuevo inicio. Una de ellas es el productor, Corman, porque Corman había sido el primero que le había ofrecido a Bogdanovich 10 años antes la posibilidad de dirigir una película rarísima, no la primera película de Bogdanovich, pero la primera en la que aparece con su nombre, porque la anterior la había filmado con seudónimo, que es Targets, una película extrañísima, solo apta para los que sean devotos de Boris Karloff y cosas por el estilo. Pero bueno, es el rodaje. Corman, que era un productor de serie B, vuelve a hacerse cargo de esta película. Con un añadido, la pareja durante muchos años de Bogdanovich había sido Sybil Shepherd, de la que se había enamorado en la última película y con la que había tenido una serie de altibajos emocionales y artísticos durante los últimos años. El director de Playboy, la revista de pornografía o de lo que sea, ¿no? Había hecho unas fotos a Sybil Shepherd incómodas y las había publicado durante el rodaje de la última película, fotos en las que Sybil Shepherd aparecía desnuda. Sybil Shepherd había denunciado a Playboy y para compensar la denuncia, el director de Playboy le había cedido los derechos de la novela Saint-Jacques, que había escrito Paul Theroux, a Sybil Shepherd. Luego tenían todo para hacer la película. Lo curioso del caso es que Sybil Shepherd y Bogdanovich se separan justo cuando están haciendo la película y, sin embargo, se queda todo en sus manos. Y se marchan a rodarla deliberadamente a Singapur, sin advertir al gobierno de Singapur, al que no le había gustado la novela de Paul Theroux, porque consideraba que no representaba fidedignamente lo que era la vida de Singapur, sin decir al gobierno de Singapur lo que iban a rodar. Realmente lo que iban a rodar lo saben el pequeño equipo de producción
entre los cuales se encuentran buena parte de los que luego harán Day of Love. Están ya en la fotografía, en la producción. Hay un equipo que se empieza a formar en esta película que hace una especie de compañía fordiana, algo que le gustaba muchísimo a Bogdanovich, llegar a tener una especie de familia cinematográfica como él había aprendido que tenían Ford, Capra también, Howard Hawks. Trabajar siempre con las mismas personas, si es posible, con los mismos actores, con los mismos directores de fotografía, con los mismos productores. Y salvo los 3 o 4 actores que vemos blancos, el resto de los actores que aparecen no son actores. Es gente de Singapur a la que convencen de que aparezca en la película. Especialmente todas las prostitutas que aparecen en la película, que son prostitutas. Incluida Mónica Subramanian, a la que conoce y que le da la frase, digamos, más propia de Casablanca, que es "te veré en Ceilán", que es la despedida, como siempre nos quedará París, que había sido la frase que la propia prostituta le había dicho en una noche de burdel, porque Bogdanovich y Gazzara pensaron que era muy apropiado que conocieran realmente la vida de la prostitución en Singapur de una manera, por así decirlo, real. Con lo cual, a todas las prostitutas que conocieron, las trajeron a la película y les proporcionaron el dinero suficiente para que abandonaran Singapur. Luego, la despedida de la película, "Te veré en Ceilán", es real, porque todas ellas pudieron escapar de la prostitución de Singapur y volver a los países de los que habían venido. ¿Por qué es una película infinitamente más humana que Casablanca? Cuando es un remake, los que la veáis y tengáis Casablanca reciente, veréis que hay muchas escenas que están deliberadamente evocando Casablanca. Escenas y personajes. Primero, porque ha desaparecido la industria del estudio. No está, por supuesto, no hay decorados, no hay, por así decirlo, un atrecho especial, y todo depende de la capacidad de los actores para hacer creíble la historia. Y aquí es donde Ben Gazzara tiene que hacer todo lo posible. Y construir un personaje, es el método, realmente. Construir un personaje que encarne todos los valores que quieren poner en ese personaje. La semana pasada tuvimos un pequeño debate sobre qué clase de personaje era Rick en Casablanca. Jack lo es. También hay, como a Pitti le gustó decir, un trasfondo ideológico que nosotros lo vemos en primer plano en un momento. Nada más empezar la película, hay un instante en que el protagonista queda en segundo plano y lo primero que vemos es un periódico en el que se advierte que Nixon se va a trasladar a China. Alguien podría decir que el viaje de Nixon a China es infinitamente más importante que la Segunda Guerra Mundial. Del viaje de Nixon a China depende todo lo que nos ha pasado. Bueno, quizá ese periódico que había ahí era profético y premonitorio respecto a muchas cosas. Pero ese es el trasfondo. Naturalmente, el otro es la guerra de Vietnam, que está teniendo lugar mientras se sucede eso, con otro trasfondo que es la propia historia de él, que si en el caso de Rick es su intervención en otros conflictos bélicos, en el caso de Jack Flowers es la intervención en la guerra de Vietnam. Pero no hay, por así decirlo, la condición de héroe para Jack. No es ya un héroe. No es el representante, por supuesto, de ninguna manifestación de ningún tipo respecto a una ideología, un país, una patria. Como en el caso de Rick, no está nada claro por qué no puede volver a los Estados Unidos. No puede volver tal vez por dinero, tal vez no pueda volver porque no quiera. En cualquier caso, lo que tenemos es una especie de solitario romántico con la capacidad suficiente para comprender todas las vicisitudes humanas. Posiblemente la frase más polémica de la película, puesto que a mi amiga Carmen, que tengo aquí delante, le llama la atención. El hecho de que Jack es un chulo, es alguien cuyo oficio consiste en proporcionar prostitutas a clientes. Y el argumento que da cuando el personaje de Denholm Elliot, sobre el que volveré en un momento, le dice, vaya, eres un chulo. Y la respuesta que le da Jack es, bueno, la gente hace el amor por muchas razones. Una de ellas es el dinero. Es una manera de entender la naturaleza humana, muy profunda.
pero va acompañada de otra frase que es realmente la frase de la película. Es muy difícil decir quiénes somos. De hecho, esta película y la siguiente es un intento de aproximarnos a la respuesta a esa pregunta que nos podríamos hacer. ¿Quiénes somos en realidad? Por eso el personaje de Bogdanovich haciendo de psiquiatra de la psiquiatra es tan importante. Si recordáis Los Soprano, recordáis que la primera vez que sale Bogdanovich, la conversación con la psiquiatra, que es la psiquiatra del mafioso, versa sobre El Mago de Oz. Es decir, sobre la película de 1939 que motiva realmente, ya sabéis que la película es platónica. Los animales que acompañan a Dorothy son las tres partes del alma platónica, tal cual. Tampoco que lo penséis. Exactamente, es una película platónica, pero es la película que durante años sirvió de trasfondo para la conciencia de los Estados Unidos. Y después para saber quién es el Mago de Oz. El Mago de Oz, como sabéis, lo encarnaba Frank Morgan, que en una película de Lubitsch era Matuszek, es decir, el último representante de la gran burguesía europea. Todo esto está en el trasfondo de esa conversación que Bogdanovich improvisa sobre el Mago de Oz, es decir, sobre la conciencia que trata de responder a una pregunta muy importante. ¿Quiénes somos? Es muy difícil decir quiénes somos. La contraparte, durante la primera parte de la película, es este personaje del británico contable que aparece en Singapur, interpretado de una manera prodigiosa por Elliot. Yo no recuerdo ninguna película de Denholm Elliot en la que actúe mejor. Realmente no recuerdo ninguna película de un personaje de Bogdanovich distinta a las películas de Bogdanovich en la que actúen mejor. Bogdanovich parece haberle dado a todos sus actores la posibilidad de hacer sus mejores actuaciones. Pensemos en Sybil Shepherd, pensemos en Jeff Bridges, pensemos en el elenco que aparece y desaparece en la última película y luego en Texasville, a continuación 30 años después de los mismos personajes. Pensemos en Timothy Bottoms, en Texasville. Parece haberles dado a todos ellos la posibilidad de hacer su mejor actuación. Todos tenemos debilidad por Marcus Brody en las películas de Indiana Jones, pero no es la mejor actuación de Elliot. Tampoco la que le valió, creo, el premio, el Oscar en Una habitación con vistas. Es esta actuación. La actuación de un inglés llevado hasta el final de su vida que genera en Jack la sensación más clásica de todas, la amistad. Ya sé que hay una interpretación homosexual de la relación entre los dos que yo creo que la película descarta de plano porque hay referencias explícitas a la homosexualidad en los otros 4 compatriotas de William que aparecen, los 4 borrachos que son los últimos representantes del imperio, realmente del imperio. Uno de ellos, Villiers, como anécdota, era el heredero número 25 al trono de Inglaterra. Y se pasó toda la película diciendo que no sabría si podría acabar la película porque si morían los 24 primeros tendría que regresar a Inglaterra a ocupar el trono. Y que era en la vida real como aparece en la película, un borracho más o menos irónico sobre las cosas. Y ahí es donde se establece una referencia sobre la homosexualidad. Ha huido de Inglaterra por el temor de que hagan la homosexualidad obligatoria. Pero William, pues la broma es siniestra, ¿no? Como todas ellas, como la broma que gastan sobre Hong Kong, sobre el imperio. William representa la decencia, es un contable que lleva las cuentas perfectamente y que inmediatamente tiene una relación de amistad con Jack, basada en lo que todos los críticos que han visto esta película llaman la decencia de estos dos personajes. Vamos a la secuencia de la noche en que se ya sabéis que Jack va al aeropuerto a recibirlo por encargo de los chinos. Traban amistad después de marcar distancias porque Jack a la americana se empeña en llamarlo Bill o Will y el otro recuerda que es William porque es inglés, no puede aceptar que se reduzca su nombre, quizás sea lo último que le queda. Hay un viaje de lo más divertido en el taxi, cuando el otro lo único que quiere es squash, no quiere irse con jovencitas, ni con prostitutas, ni ver películas sucias, dirty movies, ni una combinación de todo esto. Lo único que quiere es jugar al squash, pero no puede ni siquiera jugar al squash porque se ahoga en el calor espantoso de Singapur, hasta que deciden tomar una copa juntos y acompaña a Jack a uno de esos clientes.
¿Dónde está la clave de esa escena que es realmente sórdida? La escena está, primero, en que Jack aparta la mirada y en que ambos se marchan dejando al cliente con aquel espectáculo de Goldfinger y las dos prostitutas singapuresas, ¿no? Las dos prostitutas de Singapur, una de las cuales dice una frase que es Casablanca. Nací en Singapur, vivo en Singapur, moriré en Singapur, es moriré en Casablanca. La película está llena de estos cortes que son los de Casablanca. La clave está en que apartan la mirada. Obviamente podríamos decir que por eso mismo son los únicos acreedores a la toalla húmeda que les proporciona la madame. El cliente no. Cuando es el único que realmente suda de una manera asquerosa para el espectador. No es acreedor a la toalla. La madame que aparece era una madame real. Y esa casa en la que está grabada la película es un burdel. Y lo rodaron completamente al natural. Otro pequeño detalle cuando se despiden. Los únicos dos que se despiden de ella con un absoluto respeto son ellos dos. El americano prácticamente no le dice ni adiós. Ahí es donde está. Jack no puede intervenir en los destinos del mundo. Por así decirlo, Jack no puede ser un revolucionario, un idealista. No interviene ni siquiera cuando los destinos del mundo se le cruzan en la segunda parte de la película. Es decir, cuando muerto William, el protagonismo de la relación pasa a la relación con Schumann, con el personaje nazi interpretado por Bogdanovich. La ironía de la película es que ese personaje nazi ahora es un personaje de los Estados Unidos. Es decir, que la traslación del nazismo a los servicios secretos americanos es clarísima, no hay más que un hilo. El comportamiento de Schumann es el comportamiento del mayor Strasse. Es el comportamiento de quien no tiene absolutamente ningún vínculo con ningún otro ser humano, salvo el de la esclavitud, el del provecho, el de la manipulación, que es lo que trata de hacer con Jack. Y la misma decencia que Jack ha mostrado con William muestra con la reticencia a entregar las fotografías que habrían comprometido a un estúpido senador norteamericano que ha aprovechado que pasa por Singapur para revelarse como es, cosa que no puede hacer en Washington, porque en Washington no iría abiertamente a buscar una relación homosexual con un adolescente. La clave al final de esta película está, siento el spoiler, realmente, pero en la conversación tendría que salir, en el momento más humano de toda la película, cuando William ha muerto, Jack se hace cargo de las cenizas, después de una ceremonia religiosa sincrética, puesto que al tiempo que están los borrachos ingleses cantando un himno inglés, hay una ceremonia de un entierro chino al lado. Y mientras tanto, la compañera, una de las prostitutas, le ha estado contando a Jack que el día es muy propicio para morirse o para ser enterrado porque los dioses son favorables a lo que está sucediendo. Jack se hace cargo de las cenizas y llama por teléfono a la viuda, ¿os acordáis los que habéis visto la película?, para decirle que tiene que pasar por Hong Kong. Por supuesto no tiene que pasar por Hong Kong, pero lo que no quiere es dejar las cenizas. Y la viuda, de la manera más indiferente, le dice, no, envíemelas por correo. Todo esto hay que verlo con las caras de Ben Gazzara, las caras en las que muestra su rechazo por la mezquindad del mundo. La primera vez lo hemos visto cuando los chinos se niegan a pagarle el taxi para ir al aeropuerto. Ahí se muestra de una manera simpática. Ben Gazzara gira la cara y hace un gesto extraordinario de decir, pero ¿cómo pueden ser tan mezquinos de no pagar un taxi? Pero después esa cara, ese gesto de indiferencia por la mezquindad del mundo se va repitiendo. Por supuesto tiene que ver con el momento en que lo han tatuado y le hace leer a su cocinero chino lo que le han tatuado en los brazos, que es una sarta de insultos. Pero es una sarta de insultos que casi se puede leer como el informe nazi de lo que es, porque es como si le dijera, aunque luego Schumann retoma ese informe. En la película Casablanca también se cuenta dos veces la historia de Rick. Una la cuenta el capitán Renault y la otra la cuenta Strasser. El historial
e incluso Laszlo sabe que ha habido otra historia por ahí. Pero toda esa indiferencia a la mezquindad del mundo y el hecho de que se tatúe flores después sobre toda esa sarta de insultos, al final, Jack, por supuesto, no puede ni quiere convencer a la mujer de que va a ir a entregar las cenizas y hace lo que le pide. Va a la estafeta de correos con las cenizas y la conversación con la mujer, muy bien rodada. Por supuesto, la mujer que está en la estafeta de correos era la funcionaria de correos de la estación de Singapur. Y el juego de la cámara, de cómo va entrando en la estafeta, que luego resulta estar justo donde va a terminar la película, y la conversación donde la funcionaria le hace las preguntas habituales. ¿Es frágil? ¿Es frágil la existencia humana? ¿Qué es lo que está en el paquete? Y obviamente la respuesta de Jack no puede ser sí, es frágil. ¿Por qué? Porque el contenido del paquete ya no es frágil. Y el gesto de ella cogiendo el paquete y tirándolo, y el golpe que hace cuando el paquete cae en la saca, que obliga a que Jack se vuelva. Hay más humanidad ahí de la que podemos apreciar en muchísimas películas. Y seguramente en muchísimas manifestaciones artísticas. Sale de la estafeta Jack y se encuentra con que tiene que entregarle las fotos comprometedoras al nazi de Bogdanovich, que está esperándolo. Yo os diría, fijaos en la actuación. Todos recordaréis, porque está en las fechas, la actuación de Lee Strasberg en la segunda parte del Padrino, que para muchos fue una especie de gran homenaje al Actors Studio. Comparad, si podéis, en casa las dos actuaciones. Lee Strasberg os va a parecer cartón piedra, amanerado y ridículo. Comparadlo con la actuación de Bogdanovich, que es simplemente perfecta. Perfecta. Es Stella Adler llevada hasta las últimas consecuencias. Y el plano final, en el que lo he puesto como fotograma en el guión, en el que nuestro amigo Jack le dice fuck. Es decir, no. Pero la posición final es la de una crucifixión. Un sacrificio. Porque era sacrificado el tener que quedarse en Singapur. Y el final de Casablanca, en el que uno puede compartir un destino, yo pienso que al capitán Renault lo fusilan nada más llegar a las tropas de la Francia Libre porque es un colaboracionista. Esa historia no tiene mucho recorrido. No puede haber una segunda parte con el capitán Renault porque habría sido fusilado por las tropas de De Gaulle. Pero el final de Saint-Jacques es uno de los finales más hermosos que yo haya visto nunca. Si os fijáis con atención, entiendo que los que fuisteis ayer a ver la película lo veríais mejor de lo que yo lo puedo ver en mi televisor, aunque sea grande, o en una pantalla como esta. El final de la película, con la música de Louis Armstrong, gracias María, que por supuesto es Sam. El papel de Louis Armstrong, cada vez que suena Louis Armstrong en Saint-Jacques, es Sam, es el pianista de Casablanca. Si os fijáis bien, veréis cómo la cámara se queda fija, pero a Jack lo vemos hasta el último momento de la película, un punto blanco que va desintegrándose en un lugar que hoy ya no existe, porque todo eso fue arrasado por el gobierno de Singapur para la construcción de la ciudad moderna, de la nueva utopía que es Singapur, donde efectivamente tirar una colilla al suelo o masticar chicle está penado de una manera severa, que es una broma que gastan cuando tiran un cigarrillo por la ventana. Vamos a suponer que nos quedáramos en esta película, que es la historia de un sacrificio personal, de la decencia. Yo creo que esta película es la preparación de la otra película. Me gusta pensar que, de alguna manera, Jack Flowers se transmuta en Jack Russo, en John Russo, el personaje de Day of Love, que es una película, a mi modo de ver, y a esto dedicaré los últimos minutos, infinitamente mejor hecha aún que Saint-Jacques. Es una película tan bien hecha que yo creo que Bogdanovich se esforzó por ocultar la perfección de esa película y darle lo que Marga ha llamado el aire setentero, ese aire
de época que tenía la película, es verdad, porque no había ningún decorado. Vamos a fijarnos en los primeros minutos. No podemos poner secuencias, Piti las puso la semana pasada, pero nos ha causado algunos problemas con YouTube. Así que no podemos ponerlo porque entonces hay algunas interferencias respecto a dónde pongamos el vídeo de la sesión. Pero voy a describirlo y luego cuando veáis la película o los que lo hayáis visto si lo recordáis. ¿Cómo empieza la película? Está tan cargada simbólicamente, sin que se note, que nos damos cuenta de que sobre esa película Bogdanovich ha volcado todo lo que sabía, sus inmensas lecturas de Robert Graves y de la mitología, todo su conocimiento del cine y sobre todo el dejar trabajar a los actores. Los que la hayáis visto recordaréis que la película empieza con una imagen de la ciudad, pero con una canción country. Y toda la película va a ser una tensión entre cosas que se oponen. Al mismo tiempo que vemos una imagen de la ciudad y una canción que se llama Back to the Country, mientras están entrando en Manhattan, por el puente de Manhattan, el puente que vemos al otro lado es el puente de Brooklyn, lo que vemos es un puente. Y toda la película va a tener muchísimos elementos que son los elementos de unión entre cosas que son opuestas. Puentes, taxis. La presencia del taxi es abrumadora en la película, pero comprendemos que es un elemento mitológico. El taxi se mueve por la película uniendo a las personas que podrían disgregarse. Obviamente la presencia de la taxista, una de las protagonistas, realza toda esta idea de que es realmente un ser mágico. Algunos opinan que lo que lleva colgado la taxista en el taxi es el símbolo de la masonería. Yo no estoy seguro, pero lo parece. Hasta tal punto que si fuera cierto que es el símbolo de la masonería, que puede ser, tendríamos que recordar que la masonería fundamentalmente era una tarea de tejer vínculos sociales. El propósito, no hace falta leer los diálogos de francmasones de Lessing para saber que lo que los masones se comprometieron a hacer es todo lo posible para que la sociedad no se rompa. Es decir, para que la sociedad se mantenga, pero de manera invisible. Los masones son los tejedores invisibles de la sociedad. Esto es lo que Lessing dice con una claridad asombrosa. Bueno, quizás sea esto. Vemos el taxi, vamos oyendo canciones, hasta que nos encontramos con dos planos extraordinarios cuando sucede lo que tiene que suceder, que es la llegada del espíritu, que es lo que Bogdanovich quería decir. Primero, una serie de planos hostiles cuando aparece la ciudad de trasfondo, la misma hostilidad que en Saint-Jacques aparece cuando el barrio chino está rodeado de rascacielos. Cada vez que vemos los rascacielos que rodean el barrio chino de Singapur, sabemos que el barrio chino está amenazado de muerte y que ese entorno que hay alrededor es siniestro y es un entorno hostil. En Manhattan, nada menos que Manhattan, esto también es así. Hay un plano terrible del personaje con dos rascacielos detrás que son metal puro, completamente deshumanizados e inhóspitos. Pero inmediatamente después hay un plano en que el personaje queda como sumergido en el agua, rompiendo, de esta regla Ramón Moreno sabe mucho, rompiendo la regla que obliga a que haya un tercio de tierra y 2/3 de cielo. Bogdanovich invierte la secuencia y deja un fragmento de cielo, no pone tierra y lo ocupa todo con agua. La Estatua de la Libertad queda al fondo y el personaje queda como sumergido en el agua. Es el bautismo del personaje, por completo. El personaje ha sido lavado de arriba abajo porque está literalmente metido en el agua. Pero el siguiente plano que vemos es otro elemento de unión que viene del cielo, un helicóptero, un deus ex machina perfectamente pensado, que va descendiendo y que para que cualquier espectador, pensemos en esto, mirad, hace muchos años pasé unos días en Venecia, pero no podía dormir en Venecia, no tenía dinero y tenía que volver a Vicenza para dormir porque era mucho más barato. Entonces volvía en el tren todas las noches, pero justo en la estación de tren de Vicenza hay una pequeña iglesia con un cuadro de Bellini. Así que entraba a la iglesia para descansar y ver el cuadro de Bellini, y cuando veía el bautismo, que era un bautismo, pues luego me iba. En ese cuadro había una paloma que descendía sobre Cristo en el Jordán, exactamente pintado como Bogdanovich pone a Ben Gazzara en Day of Love. Es decir, con una superficie de agua detrás para que se entienda que está sumergido, y la paloma que se posa. Caramba, es el inicio de Day of Love, exactamente igual. Ahora, ese cuadro
que pinta Bellini en el siglo XVI, en el siglo XV y XVI, es un cuadro para muy pocas personas. Es decir, no todo el mundo entiende la iconografía que hay. En el caso del cine, todo ha de entenderlo todo el mundo. Porque si no, las películas, como por experiencia propia saben los cineastas que han fracasado porque el público no las ha aceptado, Bogdanovich el primero, porque se arruina 3 o 4 veces, una completa bancarrota, todos deben entenderlo. De modo que ese helicóptero que viene del cielo tiene hasta nombre y pone Spirit. No puede ser más obvio lo que está sucediendo en la película. El espíritu desciende y todos sabemos qué es lo que va a ocurrir al final de la película. Ese mismo helicóptero que ha descendido se tiene que volver a marchar al cielo. Esta es la condición de la presencia del espíritu sobre la tierra, que llega, toca, ilumina o no ilumina, la gente lo acepta o no lo acepta y se va. Y por tanto, del espíritu, cada uno de nosotros, si ha tenido suerte en la vida, tiene un toque. Quienes reciban ese toque pueden contar con que han entendido lo que es la vida. Quienes vivan sin ese toque del espíritu, pues han perdido algo muy importante. Y la película de John Love tiene que ver con el sentimiento más potente. En Saint-Jacques no hay amor. Obviamente el tema es la prostitución y no puede haberlo. Por tanto, ni siquiera la relación con Mónica puede llegar a ser entendida como algo amoroso, por mucho que él lo piense, puesto que incluso le llega a proponer matrimonio. ¿De acuerdo? Pero no es posible. Luego, el factor predominante en Saint-Jacques es lo más cerca que podemos estar del amor, que es la amistad. La amistad con William y, por supuesto, la enemistad con Schumann. No está mal pensado que le haya puesto Schumann, ¿no? Ahora que pienso. Es un nombre alemán, por tanto se corresponde con un personaje que puede ser Strasser. Pero en Day of Love el sentimiento profundo es el amor. Todo lo que tiene que ver con el amor, todos los personajes de la película se enamoran. Todos. Desde los adolescentes, niños adolescentes, hasta, por supuesto, los personajes maduros que representan Ben Gazzara y Audrey Hepburn. Que además la película estuviera pensada para Audrey Hepburn es otro aliciente. Es la última gran película que hace Audrey Hepburn, más allá de una intervención en una película de Spielberg unos años después. Y Bogdanovich aprovecha que en una película inmediatamente anterior, Ben Gazzara y Audrey Hepburn habían tenido un romance bastante apasionado, del que no se sabe muy bien quién había salido. Pero cuando empiezan a rodar Day of Love, Ben Gazzara estaba iniciando otra relación con una actriz alemana, cosa que a Audrey Hepburn le había sentado no especialmente bien. Con lo cual, la tensión real de ellos es lo que Bogdanovich traslada a la escena. Igual que traslada, lo último que voy a decir, que es la gran ironía de la filmografía de Bogdanovich, y lo que creo que le da a su interpretación del psicoanalista en Los Soprano el pozo que tiene. Esa misma relación que Ben Gazzara y Audrey Hepburn tenían en la vida real se traslada a la película, se transmuta en la película, pero también es la relación que el propio Bogdanovich tenía con Dorothy Stratten. Para quienes hayáis visto la película, Dorothy Stratten, este personaje rubio, esta belleza, era una modelo, de la que Bogdanovich estaba enamorado y que creyó que era una gran artista y una gran actriz. Probablemente no era ninguna de las dos cosas. Pero la vida no le dio tiempo a comprobarlo, porque como sabéis, antes de que acabara la película, estando ya la película montada, Dorothy Stratten le dijo a su marido que se quería divorciar para casarse con Bogdanovich, con quien estaba teniendo un romance, por otra parte público, y su marido, en lugar de conceder el divorcio, la asesina, la mata y se suicida. Caso normal, por desgracia, de violencia de género. Es decir, la comedia del arte se enfrenta con la tragedia del arte. Esa situación fue la que motivó la tragedia de la película, porque realmente la distribuidora, que era Fox, no se atrevió a sacar la película por el inmenso escándalo que la película había acarreado. Y Bogdanovich tuvo que comprar la película para distribuirla a él, cosa que no supo hacer, como no supo hacerlo tampoco Cassavetes con la mayor parte de sus películas, salvo con una, y se arruinó. Y la película quedó en tierra de nadie. Vuelvo al principio. ¿Quién sabe juzgar realmente una película? ¿Los que están vivos
los que estaban en los años 70, o hace falta que pase mucho tiempo para que una película empiece a irradiar. Cuando esta película se volvió a descubrir hace apenas nada, es decir, cuando se empezó a descubrir en el formato vídeo. ¿Os acordáis el año pasado o el anterior cuando Pedro Mantas estuvo con nosotros y decía que el cine había que verlo en la pantalla grande, y nosotros hacemos esta colaboración con la Filmoteca para que sea así? Pero lo cierto es que hoy la gente ve las películas de cualquier manera, en el móvil, en una tablet, en un ordenador, en casa. El gran descubrimiento del cine para la mayor parte de los que estamos aquí no ha sido en el cine, porque salvo lo que hayamos podido recuperar en la Filmoteca, muchos de nosotros vemos algunas películas clásicas por primera vez en la Filmoteca cuando aparecen, pero la mayor parte de las películas, ¿dónde las hemos visto? En un televisor, en un formato completamente distinto. Y los puristas del cine dirán, pero así no es como se ve el cine. Bueno, ¿cuántos aquí habéis leído la Ilíada y la Odisea en griego? O la Biblia en hebreo. Es decir, puristas podemos ponernos. Pero en ese terreno de la transformación, de la traducción, de la adaptación, del paso del tiempo, la idea de Bogdanovich de que solo cuando todos estén muertos la película resucitará, es decir, cuando el espíritu realmente se haga valer, la película está demostrando, y espero que si la volvéis a ver o la veis por primera vez, veáis que es una pura delicia. Es lo que Bogdanovich pensaba que tenía que ser la vida, una comedia, en la que nadie puede jactarse jamás de ningún triunfo, porque la mayor parte de nuestra existencia es una derrota bendecida con momentos de iluminación. ¿Cuál es el gran momento, igual que el momento de las cenizas que caen en la saca? Y con esto acabo. ¿Cuál es el gran momento de Day of Love? Obviamente cuando hay un plano contra plano maravilloso. Hoy he encontrado una fotografía del rodaje donde está Bogdanovich rodando este plano contra plano con todo el equipo que luego no vemos. Y la mirada que hay extraordinaria entre Ben Gazzara y Audrey Hepburn. Cuando se despiden, reconocen que no han cumplido las promesas que se habían dado de no enamorarse, y ella obviamente tiene que irse, es decir, el helicóptero tiene que volver a despegar, y vemos, yo por lo menos con el corazón encogido, y debo deciros que he visto la película las últimas semanas bastantes veces, y se me encoge el corazón cuando vuelvo a ver el espíritu ascendiendo, dejándonos. El espíritu se marcha, nos deja, y el personaje vuelve por donde ha venido, vuelve por este dock de New Jersey y se encuentra con la taxista a la que Audrey Hepburn, el personaje de Ángela, que no se llama Ángela, por supuesto, por casualidad, se llama Ángela porque Ángela es un mensajero. Todo el mundo empieza a comprender en ese momento que Audrey Hepburn es el espíritu que ha venido y se ha ido. Le dice, es ella la que me ha pedido que esté aquí contigo porque alguien tiene que cuidar. Fijaos bien, todas las objeciones que podemos hacerles a las dos películas en el fondo tienen que ver con el desagrado que nos causa el predominio de una visión del mundo excesivamente masculina, poderosa, violenta y despiadada. Y sin embargo, las películas son un elogio extraordinario a lo único que en esta vida tiene sentido. Obviamente es la mujer, es decir, el elemento femenino de la existencia, porque es lo único que garantiza la existencia del espíritu. Y la taxista, interpretada por Patty Jensen, que yo no la he vuelto a ver en ninguna película, no sé muy bien siquiera si era una actriz o qué era. Interpreta muy bien el estado profundo de desvalimiento del personaje y le dice, no te preocupes, vamos a emborracharnos, todo va a ir bien, vamos a armar un escándalo en la ciudad. Y salva al personaje de la desolación permanente en la que está viviendo. Todo el universo del personaje femenino. No solamente las mujeres con las que no logra una estabilidad, sino sus propias hijas. Es un universo femenino sin el cual ese personaje estaría perdido. Del mismo modo que Jack, en Saint-Jack, vive en un universo que es femenino, sin el cual estaría completamente perdido. Quienes se empeñan en vivir en un universo predominantemente masculino, por eso no puede haber una interpretación homosexual de la amistad con William, quienes se empeñan en vivir en un elemento masculino
son los que están organizando la desgracia del mundo. Son los representantes de la violencia. Todos los chinos de la mafia son chinos. No hay, y en cambio, todas las mujeres del mundo de la prostitución son extremadamente benévolas con él. Desde la Madame hasta Mónica, todas ellas, la cocinera, ¿os acordáis? De la cocinera que se pasa toda la película diciendo, come, porque si no te vas a morir. Y no come nunca, no vemos comer a Jack en toda la película, con ella, con la china, claro, luego sí que lo vemos en otras partes. Solo el que se empeña en tener un elemento masculino es el que llena de violencia al mundo, es Nixon. Es Nixon y Kissinger, que aparecen en el primer plano del periódico, y su correspondiente Mao Zedong y Deng Xiaoping, ese mundo masculino que sin la bendición del espíritu está condenado a destruir la tierra. Estas son las dos grandes películas. En el plano real era la extremada dependencia de Bogdanovich de las mujeres, a las que veía siempre como extraordinarias actrices. Probablemente ni Sybil Shepherd ni Dorothy Stratton eran grandes actrices. Por supuesto, eran mujeres muy hermosas, pero no eran grandes actrices. Pero él les dio la oportunidad de actuar muy bien a ellas y a muchas otras actrices que en sus películas hacen el gran papel de sus vidas, que no logran repetir después cuando trabajan a las órdenes de otros directores o en otras películas. Este es el punto. Por eso estas dos películas forman un continuo. Ya insisto, a mí me gustaría pensar que es el mismo personaje, que está de una isla en otra. La isla es siempre un elemento utópico, aislado, que después hay que conectar con el mundo. En Singapur eso no es posible. En Day of Love el espíritu cómico prevalece, pero la tragedia de la vida se impone, y se impone por el elemento masculino. Es decir, porque el marido de Dorothy Stratton no entiende realmente cómo hay que organizar una existencia humana. Y en fin, había más cosas, pero hasta aquí. Ahora empieza el debate a uno y otro lado de la pantalla. Muchas gracias. José Alfredo, hoy no tenemos agua, ¿verdad? No te preocupes, es que se había por aquí. Hay agua. Sí. Muy bien. Tienes que activar los micrófonos, ¿no? José Alfredo, hay agua, ¿eh? Sí, seguro. Necesito. No tengo que bautizarme. Lo único que necesito es saber cómo se hace. Perdón. Tenemos a Fernando. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. ¿Se me oye al otro lado Sí. de la pantalla? Ah, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, Antonio, muchas gracias por tu charla. Muy informativa, en mucho sentido y muy divertida. Y yo empezaría con dos cuestiones que desembocan más o menos en una pregunta. Al principio, los primeros minutos de la película no me gustó, pero poco a poco fue conquistándome. Me parecía muy sórdida, pero entiendo que hay que contar con eso. Lo primero que me ha llamado la atención, o quizá lo último que me ha llamado la atención, pero lo que más veo en un primer plano en la película, es que es una muy buena reescritura de El rapto de las Sabinas. Entiendo. Y en el mejor sentido, porque lo que creo que hay ahí es una discusión tan seria como no encontramos en la actualidad acerca del colonialismo. Es decir, en El rapto de las Sabinas lo que nos encontramos... No, en el mejor sentido, Antonio. Lo que nos encontramos en El rapto de las Sabinas es el peligro de, tratando de solucionar un colonialismo, implantar absolutamente otro, ¿no? Y para explicar de qué manera aparece en la película, empezaré por el platonismo que tú has mencionado, ¿no? Hay un momento en el que Schumann le pregunta a Jack, le dice, tú eres escritor o poeta, ¿no? Y le dice, ¿por qué no fuiste poeta? Y dice, porque no sabía lo suficiente, ¿no? Libro 10º de la República. Los poetas, para ser efectivamente compositores, tendrían que saber, puesto que no saben, ¿no? No deberían quizá componer con tanta vehemencia, ¿no? Como hacen. En este sentido, ¿dónde hay esa contraposición del rapto de las Sabinas? Él ha renunciado a ser escritor, pero el país que está él de alguna manera colonizando, raptando a sus mujeres, no duda en convertirse en poeta escribiendo encima de su propio cuerpo, ¿no? Ellos no tienen reticencias a la hora de ser escritores y le tatúan a Jack, ¿no? Y me gusta la condición en la que deja a Jack, cómo sustituye o cómo
tapa el tatuaje, ¿no? Que es con flores, ¿no? Haciendo referencia a su nombre en parte, pero en parte también creo que tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, acerca de si está en condiciones Jack Flowers de no dar flowers, ¿no? De no dar flores, sino fruto, ¿no? Y a este aspecto, en este sentido creo que se lo tape con flores y no con frutos es un mensaje muy poderoso. Es decir, no sé si está dispuesto a comprometerse con una vida habitual, ¿no? Al menos está dispuesto a comprometerse con las flores. Y esto engrana con la segunda parte de la cuestión o del comentario, que es más o menos la pregunta. Y es respondiendo también a tu pregunta de dónde está Capra. Me sabe muy mal que esté ahí, porque aparece Shangri-La en la película. Si recordáis, el hotel en el que aparece la trama, ¿no? Y aquí viene la pregunta. ¿Crees que ahí deliberadamente Bogdanovich lo que está haciendo es decir, bueno, por un lado está el paraíso de Capra, ¿no? El Shangri-La como valle paradisíaco, y por otro lado está el Shangri-La de Eisenhower. Es decir, que no es... quiero decir, Camp David, ¿no? Lo renombró Eisenhower Camp David, pero apareció o lo instituyó Roosevelt como Shangri-La, ¿no? Y los acuerdos de Camp David son uno de los hitos del colonialismo o del problema colonial de la actualidad, ¿no? Si quiero decir, son claves a la hora del desarrollo posterior del problema palestino-israelí que tenemos ahora. Pero ahí sí que creo que lo que nos estaría diciendo Bogdanovich quizá es que si, como algunas personas creen, Israel está siendo colonial y en algún momento deja de serlo, seguramente Palestina, si no ponemos un remedio de algún tipo, lo será en un futuro, igual que los judíos son los nuevos nazis en la película de alguna manera. La pregunta en el fondo es, ¿crees que hay esta referencia a Camp David o no? En la sustitución de la CIA, o sea, de los nazis por la CIA, etcétera. No lo sé. Creo que no. Sobre Israel haremos un seminario en otoño sobre la escritura constitucional de Israel que estamos preparando. En parte porque para preparar ese seminario hay que leer con mucha atención algunos libros que se están publicando y no solamente lo que está sucediendo. Así que no lo sé. Por supuesto que el nombre del hotel es deliberado porque ese hotel no se llamaba así. El nombre se lo pone Bogdanovich. El hotel era otro, Shangri-La se lo pone Bogdanovich y es una referencia a Capra. Pero es una referencia a Capra que tiene que ver con, y supongo que a propósito de la conferencia de José Alfredo Peris lo veremos, no estoy tan seguro de que Capra sea partidario de Shangri-La. Esta es una de las cosas que tenemos que ver. Hace años di una charla sobre horizontes perdidos y no está nada claro que la utopía de Shangri-La, Capra sea favorable a la utopía de Shangri-La. Y de hecho el personaje es el menos capriano de toda la filmografía de Capra. Es un inglés, no es el personaje de Capra fuerte, pero desde luego sobre eso nada más. Y sobre Israel no quiero decir nada hasta que estudie lo que tengo que estudiar y lo haremos en otoño. El hecho de las flores tiene que ver, no lo he dicho y es verdad que esto se me ha pasado, Fernando, y te lo agradezco, las flores tienen que ver con el hecho de que la película se llame San Jack. Y no el rey de Singapur, como la llamaron en español, no sé por qué, teniendo ya un santo, pasarlo al rey. Esto parece la disputa medieval. Es San Jack porque las flores son las florecillas de San Francisco. Es decir, el personaje es un santo. Y en la iconografía clásica es esto. Todo lo demás que tú has dicho pues son las reverberaciones utópicas, arquetípicas estas que posiblemente a Bogdanovich le habría encantado lo que has dicho, porque se esforzó muchísimo en llevar al cine todo lo que aprendía de sus lecturas de Graves, de los mitos griegos y de los mitos hebreos. Pero hasta ahí es donde te puedo decir. Desde luego, no veo que el Shangri-La sea algo que tenga que ver con el judaísmo. Bogdanovich era judío, hay que decirlo, no era cristiano, era de familia judía y estaban exiliados en los Estados Unidos.
Y hay varias referencias al judaísmo diseminadas por su obra que podríamos ver, ¿eh? Pero hasta ahí llego. Pero muchas gracias, Fernando. Hay más manos, ¿no? Veo aquí. Ramón Moreno, ¿no? Ramón, tienes que activar el micrófono. Ahora, ¿qué tal? Ramón desde Murcia. ¿Cómo estás, Antonio? Te veo muy bien. Gracias por invitarme a la conferencia y un saludo a todos los asistentes. Solo 2 notas muy rapiditas, ¿eh? Primero, comparto tu entusiasmo sobre Saint-Jacques. Creo que es una de las grandes películas sobre la condición humana en general. No sé si es una obra maestra porque a estas alturas de mi vida te juro que no sé lo que es una obra maestra. Bueno, tú tienes que hablar de una. Bien, y tengo claro que lo es, pero no sé si convenceré a los demás de que lo es. En todo caso, solamente 2 apuntes. Has mencionado que Audrey Hepburn hizo una película posterior con Spielberg, Always. Sí. Always. No sé si recuerdas el papel que hacía. De ángel. Era también un ángel como Ángela, efectivamente. Era el ángel, ¿no? Y es un papel muy breve el que hace. Breve, pero unas reminiscencias clarísimas con Day Love. Y en segundo lugar, has dicho que hay una película muy extraña de Bogdanovich, la primera un poco en la que aparece él como director acreditado, que es Target. Esta película del 67 convendría revisarla, porque explica la América actual. Esa película explica completamente todo lo que ha pasado después. Explica lo que le está ocurriendo a Estados Unidos en ese proceso de devoración interna que empezó hace unos años. Ahí está todo. Además, está analizado de un punto de vista clínico, frío, tremendo. Y es muy interesante ver cómo el discurso clínico de una sociedad se contrapone al discurso simbólico del personaje que interpreta Boris Karloff, que no quiere hacer una película precisamente con Peter Bogdanovich, que hace director de serie B estilo Corman, ¿no? Creo que es una película a reivindicar y a ver, sobre todo por las resonancias actuales. Pero nada más, no quiero insistir más. Te lo agradezco. No la he mencionado más porque Bogdanovich siempre se refiere a ella como su escuela de aprendizaje. Él se puso al lado de Corman y aprendió a manejar una cámara. Bueno, esta y la película extrañísima que tiene sobre las mujeres prehistóricas, que es más rara, ¿no? Pero efectivamente solamente la he mencionado porque él mismo se refiere a ella. Fíjate que en Saint-Jacques recupera a Corman como productor, en una especie de volver a empezar, y la presencia de Corman en Saint-Jacques es muy importante, así que sí, quizá tendría que haber mencionado con más detenimiento la película, especialmente porque ahora que lo dices, la primera página del periódico donde aparece Nixon me parece todavía más siniestra. Claro. En Saint-Jacques, cuando la referencia al mundo actual se vuelve más clara. Muchas gracias. Es que la presidencia de Nixon comenzó ese mundo en el que ahora mismo Estados Unidos está inmerso. Efectivamente, sí, es el viaje a China de Nixon. De ahí vienen todos nuestros problemas y los que tendrán nuestros hijos. Muchas gracias, Ramón. A ti. Te veremos con Renoir dentro de 2 semanas. No te preocupes, ahí estaré. Muy bien, muchas gracias. Jonathan, no le vemos la cara. Hola, Jonathan. Sí. Jonathan, ¿querías hacer una pregunta? Hola, ¿se me escucha? Sí, no se te ve y agradeceríamos mucho verte. ¿No es posible? Es que estoy conduciendo, era porque no me vierais hacer algo ilegal, pero... No, está bien. Pero puedes hablar con manos libres, supongo, ahora, ¿no? Vale. ¿Qué tal? Sí, ¿qué hola. tal? Hola. Que bueno... Sí, ¿qué tal? Me conoces, ¿verdad? Hace 2 años allí en el instituto. Sí, no, estoy viéndote y me parece una escena de Bogdanovich, pero adelante, por favor. Sí. Bueno, que nada, es muy interesante la charla, muchas gracias. A mí me parece muy bien el remake que ha hecho Bogdanovich de Casablanca, sobre todo porque creo que es una expresión de las condiciones de Estados Unidos a lo largo de la historia, porque creo que si Casablanca es como un mito
pues mucho más cartón piedra de lo que suponía Estados Unidos en aquella época luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que eso es algo que ahora ya nadie se cree, ya no por vinculación directa con los Estados Unidos y lo que suponga el discurso ficticio político de Estados Unidos, sino por el propio mito que representa. Creo que hoy en día reproducir ese mito es más cercano a la masculinidad frágil que cualquier otra cosa. Y creo que la interpretación que se hace de Casablanca en esta película, de alguna forma, viene a representar la disolución o la decadencia de los Estados Unidos, porque ya pues lo que representa Humphrey Bogart en Casablanca, que es pues una actitud mucho más estoica, que también se representa en esta película, porque esa esencia creo que la mantiene, pero bueno, ya entran elementos de decadencia de la condición humana, como por ejemplo que esté regentando pues un local de prostitución con todo lo que supone. Y bueno, se me había ocurrido durante la charla que tal vez pues el nuevo remake en la actualidad de Casablanca podría ser La ballena, porque creo que es la máxima decadencia de lo que supone el mito estadounidense en la actualidad. Y bueno, no sé, se me ha ocurrido como un poco ese juego de llevar a la actualidad cómo sería ese mito y cómo sería la representación de la decadencia de los Estados Unidos en la actualidad y todo lo que supone. ¿Qué os parece? ¿Ya? Déjame decir Jonathan. Jonathan es la persona que más sabe de pájaros que he conocido en mi vida, lo cual causó algunas conversaciones llenas de enseñanzas para mí. Supongo que mantienes esa predilección. De lo último que has dicho no puedo hablarte porque no la conozco, por tanto no lo sé. En la película de Saint-Jacques podemos ver perfectamente cuál va a ser el destino de los Estados Unidos porque estamos viendo el destino del Imperio Británico. Y la decadencia del Imperio Británico es la que prepara la decadencia del Imperio de los Estados Unidos. ¿A qué ha quedado reducido el imperio? Hay varias referencias, por supuesto, a los 4 personajes borrachos que siguen entonando salmos. Esto es una imagen clarísima de lo que Nietzsche llamaría nihilismo. Seguir dándole valor a lo que ya no lo tiene, a lo que ya no existe para nadie. Pero al mismo tiempo está el personaje de William que sueña con volver a su casa en la campiña inglesa. Debo decir, es posible que estemos asistiendo a la decadencia de la idea misma de imperio y, por supuesto, del imperio de los Estados Unidos. Pero hay que ver cuántos imperios podrían garantizar todavía que, además de la presencia de unos borrachos nihilistas, haya la posibilidad de que alguien tenga todavía una casa donde cultivar rosas. Si esto ha sido posible en otros imperios de la historia. Al mismo tiempo, no con la referencia cinematográfica que tú me has dicho, pero hoy, como europeo, cuando tengo miedo es cuando veo al presidente Macron pronunciar un discurso prácticamente totalitario en la Sorbona de París, como hizo ayer. Ahí es cuando tengo miedo. Ahí es cuando veo asomar otra forma de imperio que esta vez ya no es la de los Estados Unidos, que ya no es el imperio británico, que cada vez va adquiriendo tintes más napoleónicos y por eso, de acuerdo con más cercanos a la farsa que a la propia historia, en una institución en la que no podría, por definición, pronunciarse un discurso imperialista como el que ayer pronunció Macron en la Sorbona de París. Así es como tenemos que ir entendiendo la historia y al mismo tiempo ver si tenemos la capacidad de responder a eso con un género como el cine americano. Hay un momento, Jonathan, en la entrevista que le hace Bogdanovich a Otto Preminger, que no tiene desperdicio, es una de las mejores páginas que escribe, porque Bogdanovich estaba obsesionado con Anatomía de un asesinato. Bueno, yo también, ¿no? Supongo que todos nosotros, los que hemos visto esa película, seguimos pensando que se trata de una de las obras maestras del cine. Pero Preminger, que era alemán, que por supuesto, austriaco, perdón, y que estaba exiliado en los Estados Unidos,
siempre decía lo mismo. Mira, le decía Bogdanovich, sí, posiblemente estamos en un imperio, posiblemente esto sea desastroso, ya ves el sistema judicial que hay aquí. Dice, pero yo he podido hacer esta película aquí. Mi pregunta es si vamos a generar la capacidad de hacer películas que a lo mejor puedan ver dentro de unos cuantos años, películas o artefactos civilizatorios a la altura de lo que el cine americano ha hecho. Esto es, que sean posibles películas como las de Preminger y Bogdanovich. Esto es lo que debemos preguntarnos. Hay imperios y hay imperios. Y la descomposición del imperio británico y del imperio norteamericano no ha impedido la posibilidad de momentos de civilización. Esta es la reflexión que yo me haría. No estoy tan seguro de que se pueda decir lo mismo del imperio ruso de Putin, del imperio chino, por supuesto de Irán, o de lo que ayer vi con temor y temblor antes de la carta del presidente Sánchez, en lo que estaba pasando en la Sorbona de París. Si no lo habéis visto, yo os diría recuperar ese discurso de Macron de ayer y relacionarlo con el discurso de Mario Draghi de hace un par de semanas y empezar a atar cabos respecto a por dónde vamos a tener que establecer nosotros pequeños nichos de civilización. Esta sería mi respuesta. Para mí es un milagro películas como Anatomía del asesinato o Saint-Jacques. Es un milagro que puedan existir, que existan, que el sistema mismo no las haya destruido o hecho imposibles desde el principio. ¿Más preguntas? Unai, por favor. Yo tengo una pregunta muy rápida que, bueno, a lo mejor es una tontería, pero... Seguro que no. Me llama la atención en Saint-Jacques el hecho de que no aparezcan armas de fuego en la película y veamos a los mafiosos con cuchillos y punzones. Es algo que no sé si es fortuito por una situación en Singapur que estarían prohibidas, pero bueno, hay más cosas que estarían prohibidas. Bueno, hay un trasfondo de armas de fuego que está representado por la guerra de Vietnam. Sí, claro. Y por tanto, por el hecho de que mientras está teniendo lugar la acción de Saint-Jacques, hay una guerra alrededor y no precisamente con cuchillos, sino una guerra con napalm y con armamento pesado. Piensa que en algún momento Kissinger pensó en tirar una bomba atómica en Vietnam para acabar la guerra. Esta fue una posibilidad que se puso sobre la mesa del presidente Nixon, acabar la guerra de Vietnam tirando una bomba atómica en Vietnam, y se acabó. Luego hay un trasfondo que todo el mundo conocía porque todo el mundo ha visto el periódico que pone Nixon va a China y lo que está pasando en ese momento, y aparecen los soldados que vienen del frente. Y si recuerdas, los soldados que vienen del frente sí que hacen referencia a problemas con armas de fuego. Una granada que les ha explotado, que la ha hecho explotar un oficial, por otra parte. Ahora aquí un pequeño paréntesis. Una de las películas favoritas de Bogdanovich es Arenas sangrientas, de Alan Dwan. Ya es del año 49. Con un elenco que a primera vista podría decir, ya tenemos aquí al elenco masculino, John Wayne. De nuevo es una película extremadamente femenina. Extremadamente femenina. Pero allí los orientales están armados exactamente igual que los occidentales. Aunque en uno de los momentos más espeluznantes de la película, la amenaza de los orientales es con bayonetas. Y la muerte que más nos duele en la película de Iwo Jima es con cuchillos. Es decir, con la bayoneta calada. El hecho de que aparezcan con cuchillos hace la película más siniestra, ¿no te lo parece? Es decir, si le hubieran apuntado con una pistola, no habría sido tan verosímil la sensación que seguramente está transmitiendo el cuchillo, que es la sensación de la castración. Sin lugar a dudas. Es decir, yo creo que Bogdanovich quiso transmitir que lo que teme Jack, por la índole de su negocio, es ser castrado. ¿Cómo él sabe que todo su negocio se basa en el secreto no manifestado de que la mayor parte de los clientes de la prostitución son impotentes? Y a la impotencia se hace alusión repetidas veces a lo largo de la película. Los ingleses están diciendo continuamente que no pueden, literalmente que no funciona su aparato, que necesitan
porque son impotentes. Como es impotente el primer cliente que vemos, del que Jack dice, no te preocupes que en 5 minutos esto se ha acabado, porque este no da para más. Por tanto, él lo que teme, y por eso el cuchillo se vuelve tan amenazador, es que estos lo castren. Y por eso el enano siniestro este que aparece, que da un miedo terrible, porque es obvio que es siniestra la aparición de este personaje, hace alusión a la homosexualidad. Es decir, a una condición sexual de lo que le va a pasar. Y esto a él le pone sobre aviso. Y, por supuesto, eso prepara el hecho de que lo vayan a herir y los insultos tengan que ver, casi todos ellos, con la sexualidad. Hijo de una... Entiendo que es esto. Yo creo que si hubieran aparecido pistolas no habría sido ni la mitad de siniestro que resulta la aparición de los cuchillos. Uno de ellos, además, oímos cómo sale de la vaina con ese ruido tan espantoso que causa, ¿no? O el momento en que le ponen el cuchillo en la garganta y lo llevan con el cuchillo hasta la mesa, ¿no? Y lo que aparece allí, hasta que nos damos cuenta de que es una mesa para tatuarlo, tiene toda la sensación de ser una mesa de operaciones. Es decir, esta es mi impresión, ¿eh? Pero supongo que es una posibilidad. Posiblemente hubiera otras. ¿Hay más manos? ¿Alguna pregunta más? Fernando vuelve. Dexter Rise Again era el western, ¿no? Sí, yo si nadie tiene otra pregunta, si no cedo la palabra. Pero si nadie tiene una... Pues voy a uno de los principales problemas con los que me he encontrado en la película. Empezando por Al otro lado del viento, ¿no? Que comentabas al inicio de tu charla. Y es precisamente por compararla con Casablanca, ¿no? Quizás sea una película, no sé, podríamos... en la comparación decir que es muchas cosas más que Casablanca, pero desde luego es muchísimo más sórdida y además recuperando también algo que me llamó la atención del otro lado del viento es precisamente esta sordidez, algo que en la película que en Saint Jack se materializa en el hecho de que Jack, que supuesta o quizás efectivamente es un santo, es a la vez un proxeneta. Y la pregunta tiene que ver precisamente con esto, con el hecho de cómo compatibilizamos el proxenetismo con la santidad en el caso de la película. ¿Es una crítica por parte de Bogdanovich a, no sé, cierto residuo de machismo en la sociedad o realmente busca una compatibilización efectiva? Bueno, estando en la casa donde estamos, no es difícil pensar en la relación de Jesucristo con la prostitución y a ver quién es el que tira la primera piedra, ¿no, Fernando? En el sentido de que no hay una relación de culpabilización de nadie en esto, pero he insistido al principio en lo que dice, que yo creo que es una clave. La gente se entrega al sexo por muchísimas razones. Y no todas ellas son mejores que la prostitución, es decir, por dinero. Tendríamos seguramente que analizar las relaciones sexuales de la humanidad para saber cuándo son o no son decentes, Fernando. Y eso es lo que el protagonista dice. Una de ellas es por dinero. Y recuerda esto, recuerda que todas las prostitutas de la película están en una relación extraordinaria con Jack. Yo creo que porque están salvando a Jack. El ejemplo más claro lo tenemos cuando se lo van a llevar los chinos y una de ellas intenta salvarlo arriesgando su vida. Yo creo que me quedaría con esto que te he dicho. La respuesta de Jack a William es ¿quién tira la primera piedra aquí? Es decir, ¿quién podría decir que sus relaciones son lo suficientemente honestas como para desprestigiar la prostitución? Que no hace otra cosa que poner de relieve una y otra vez, como he dicho hace un momento, la impotencia masculina. Esto es lo primero, y seguramente es así.
Pero precisamente eso es lo que le da el título de santo a él. ¿A quién está haciendo daño Jack? Los únicos que salen mal parados en esta película son los malvados. Es decir, aquellos que se acercan a cualquier cosa con una maldad previa a aquello que Jack tiene entre manos. Y este es el punto que a mí me gustaría resaltar. Por eso la película se llama San Jack y no el rey de Singapur. Es decir, no el jefe del cotarro, no el proxeneta. Por eso. Y por eso la mafia china o Schumann destruyen su casa, a la que él se refiere como casa. Es curioso que él insista una y otra vez en que eso es una casa. Y recordad, el único momento que vemos en que él vive en esa casa con las prostitutas, como a lo que se parece es a una especie de familia. Lo más cercano a un mundo familiar que vemos en esa película. Es mucho más sórdido todo lo que está fuera de la casa que lo que Jack consigue meter en la casa. Y por eso la mafia china, o en mi opinión, Schumann, ordenan su destrucción. Por eso es San Jack. No estoy haciendo una defensa, obviamente, de la prostitución. Perdona que te corte, es que no he terminado. ¿Me oís? Sí, pero no te veo. Vale. Hola, Lorena. Vale. Lorena, por cierto, ¿no tienes apellido? Ah, sí, no lo pone, ahora lo intento cambiar. Si estás Lorena matriculada en Girona. Cefire lo necesitaremos. Ah, perdón, Vale. muy bien. Lo he Gracias. puesto en el chat, sí. La verdad, no terminé la película porque me estaba pareciendo un peñazo tremendo y eso me pasa muy pocas veces. Y la otra película que he visto suya, creo que yo voto en Film Affinity, creo que le tengo un 3 porque me parece insufrible. Pero por lo que vi y lo que estoy escuchando, ¿no es un poco blanqueo setentero de la prostitución esto? Porque santo y prostitución, o sea, santo y proxeneta, en la misma frase, a mí me huele a blanqueo de la prostitución. La prostituta salvando al proxeneta me parece blanqueo de la prostitución y me parece algo que una persona no haría, a no ser, o sea, quitando la situación económica de esa persona como prostituta, en una situación de vulnerabilidad, tal. ¿No es un poco eso, setentero el rollo este de pintar al santo de la mano de la prostitución y de, no sé? La Lo digo respuesta por es... saber si la terminó, ¿no? Porque me parece que no. Y me parece Lorena, que es una película que os parece una obra de arte a otra generación, pero que me parece que a medida que pasen los años nos va a ir pareciendo cada vez menos, porque cada vez, yo por lo menos cada vez trago menos, ¿eh? Yo cada vez que veo prostituta y bien, digo, pues película mal. bueno, mi respuesta es no. A partir de ahí, lo que tú hagas con la película es naturalmente cosa tuya. No, he tratado de explicarte por qué no. Mira, el personaje de San Jack es un personaje como cualquiera de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es un personaje que ha renunciado a cualquier forma de utopismo revolucionario o de transformar el mundo. En esto diríamos que efectivamente San Jack no es de izquierdas. Bueno, yo tampoco. Y por tanto, no está preocupado por cambiar el mundo. Está preocupado por vivir honestamente en este mundo. Y eso significa que sabe perfectamente qué está en su mano y qué no está en su mano. Está en Singapur, probablemente huyendo, él mismo huyendo de situaciones espantosas. Se nos dice que ha llegado como marinero. Marinero en los mares del sur debe de ser algo muy parecido a lo que todos recordamos de las novelas de Conrad, de Melville o de Jack London. Pero probablemente lo que sabemos de él es que es alguien que ha huido y que se encuentra en Singapur y que todo lo que hace él, mejora la situación de las personas con las que está. No hay un solo personaje de la película que sea mezquino con el que él tenga una relación humana. Pero los personajes que realmente no son mezquinos son personajes con los que él ha establecido un vínculo. Desde el conserje del siniestro chino que maneja los negocios de Singapur hasta, por supuesto, las prostitutas o William. Y yo creo que esta es, y por supuesto, su capacidad de enfrentarse a Schumann y al nazismo o a la CIA o a lo que sea. Fíjate que al final, no has llegado al final de la película, pero al final de la película, siento hacer spoiler, pero para eso ponemos las películas en la Filmoteca, para que podamos hablar de las películas después en la conferencia. Al final de la película, cuando el personaje de Jack le dice a Schumann, mira, no, fuck it, a la mierda. El otro
El chofer, que es por supuesto el sicario, le dice, lo que le dices, lo mato, voy a por él, lo cojo, Es decir, que Jack está enfrentándose a la CIA, está enfrentándose como se enfrenta Rick al nazismo. Pero eso no lo convierte, esa es la diferencia fundamental entre Rick y Víctor Laszlo en Casablanca. No conozco a nadie medianamente decente que quiera ser Víctor Laszlo. No lo he conocido en toda mi vida. Ahora, todos nosotros querríamos mantener esa decencia fundamental en la vida. Y esto es lo que hace Jack. No creo que la película tenga que ver con los años 70, con blanqueo de ningún tipo, sino con la decencia humana ejemplificada en la situación de un individuo decente, profundamente decente, posiblemente con un pasado militar escabroso. Él tiene que ser consciente de que ha matado seres humanos en la guerra de Corea y que, sin embargo, en la posición en la que está y hasta donde llega su capacidad de estar en la vida, mantiene una decencia ejemplar. Para mí eso es ¿Pero importante. prostituir a personas es mantener una decencia No, de algún tipo? Él no está prostituyendo personas. Hay prostitutas en Singapur. Y seguramente están mejor en sus manos que en las manos de la mafia china. Hombre, claro, por esa regla de 3 también estarían mejor no prostituyéndose. Posiblemente, pero él no tiene en su mano acabar con la prostitución del mundo. Pero bueno, eso es lo que dice la gente que va a aprovecharse de que en Tailandia o en Camboya hay prostitución infantil. Pues mejor que le dé yo unas patatas fritas a cambio de lo que sea y que esa criatura coma a que se muera. Hombre, pues si nos Bien, ponemos así... si lo quieres ver desde ese punto de vista, no es el que yo Es te que estoy planteando. Es que yo sí que soy de izquierdas y yo sí que creo que el mundo hay que cambiarlo. A lo mejor es el Bueno, punto de vista distinto. el mundo no hay que cambiarlo, el mundo cambia solo con una frecuencia extraordinaria todos los días. Ya, pero hay que ayudar. No sé cómo puedo ayudar yo a salir al sol salvo leyendo Walden, pero esto es una cuestión al margen. No es tan fácil lo que tú dices. Yo creo que está representando la capacidad real que tiene un ser humano. No la capacidad ideal de un ser humano, sino la capacidad real. No creo que se le pueda acusar de estar blanqueando nada. Al contrario. No, hombre, yo creo que es víctima de su época más que de... ¿De su época? Hombre, No, creo que a día de hoy debería ser intolerable algo así, pero... Y en los 70, pues bueno, y yo soy capaz de ver las películas desde la perspectiva del contexto temporal del que vienen, pero no sé. Ya te digo, por los comentarios que he oído, hablar de una persona que tiene relación con el mundo de la prostitución y decir que es decente y guay, me suena a... Mira, que la película permita decir eso, a mí ya me quita, ¿no? Yo la palabra guay, Lorena, no la uso nunca. Lorena, en el año 1973 se le concedió a John Ford una distinción. Le quedaban 2 semanas para morirse. Se hizo una pequeña celebración organizada por Bogdanovich. A esa celebración se le ocurrió asistir al presidente Nixon, acompañado de Charlton Heston, que para entonces ya no era el protagonista de A Touch of Evil de Orson Welles, sino que era el hombre del rifle. Y Jane Fonda y toda la izquierda de Hollywood organizó una inmensa sentada y manifestación y protesta a las afueras del teatro. Bogdanovich tomó la palabra y dijo, la señorita Fonda podría recordar que el señor Ford le ha dado a su padre las mejores películas de su vida. Estamos aquí para honrar a un anciano que nos ha ayudado a vivir y que está a punto de morirse. La señorita Jane Fonda podría entrar a unirse a nosotros y no equivocarse respecto a que el protagonista sea el presidente Nixon, que no es más que uno más de los que están aquí. El protagonista es John Ford. Esta respuesta es la que te podría dar. Ese día, en el día del homenaje a John Ford, yo habría estado dentro. No habría estado fuera protestando por la presencia de Nixon, sino dentro aceptando la presencia de John Ford. Es que yo hubiese estado fuera, igual esa es la pequeña diferencia. Vale, sí. Muchas gracias. A ti. Sí, perdón, Carmen, habías levantado la mano. Bueno, no quiero alimentar más este debate, pero yo no diría que la película es un blanqueamiento de la prostitución, es un retrato del mundo que ella es, y creo que tienes que ver toda la película para ver el punto de inflexión. Hay un retrato, pero hay un punto de inflexión muy claro. No lo voy a decir, bueno, de hecho hay 2. Uno a mitad de la película con respecto a las prostitutas
y otro con respecto al chico prostituido también, al cual lleva el senador americano. Ahí hay una escena muy clara donde queda claro que no, la película no está romantizando la prostitución, no hay una romantización. Hay una descripción de la romantización de la prostitución, pero la película no romantiza la prostitución, pero hay que verla toda. La tienes que ver fijándote en todos los detalles. No diré más. Nos quedan 9 minutos y 3 manos. 3 minutos por mano, aproximadamente. Ramón, ¿no? Si no hay manos por aquí en la sala. Ramón. Sí, yo mucho más breve en relación a la última intervención de Lorena. Yo puedo comprender que para alguien de esta generación, de esta edad, de la edad de Lorena, la escena le pueda crujir. Y lo entiendo porque es cierto que la historia humana es la historia de la depredación femenina. Ahora bien, es que Saint-Jack no va de eso. Saint-Jack va de cómo plantar comunidad, cómo plantar familia en un terreno estéril. Y esto es lo que hace el personaje de Ben Gazzara. Posibilita, como tú has dicho muy bien, la salida de esas mujeres que de otra manera estarían en unas condiciones tremendas. Los desheredados tienen una oportunidad. Y de ahí pues que Jack sea un santo, porque posibilita un futuro que a priori no podría ser. Insisto, para mí es la mejor representación, es verdad que en un tono más simbólico que otra cosa, de que la comunidad puede plantarse en cualquier situación. Y no he podido evitar recordar una de mis secuencias favoritas de toda la historia del cine, que está en una película de John Ford llamada The Sun Shines Bright, El sol siempre brilla en Kentucky, cuando hay un cortejo ceremonial para enterrar a una prostituta en medio de un pueblo del sur, y el cortejo lo comanda el juez del pueblo, con gran escándalo de todas las beatas del pueblo. Bueno, creo que esa secuencia lo dice todo y tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Es una secuencia, Ramón, si me permites el añadido, de cine puro, porque no hay más que imagen. Sí. Y no hay música, salvo el ruido que causa la propia procesión mientras van hacia la iglesia. Y ya puestos a añadir cosas, podríamos recordar el discurso que pronuncia el juez Priest para honrar a la prostituta desde el púlpito. Muchas gracias, Ramón. Nada. Están Fernando y Jonathan de nuevo, y Carmen. Yo seré brevísimo, yo doy el turno de palabra a Jonathan porque he hablado mucho ya. Yo tengo un brevísimo comentario de cal y otro de arena. Uno es que sobre las izquierdas o la explotación sexual y bueno, sobre la prostitución y la izquierda, en el fondo, podríamos ver Irma la Dulce para preguntarnos, en realidad, si estamos criminalizando la prostitución cuando queremos prohibirla. Pero por otro lado, la de arena sería que no creo que sea lo mismo la prostitución que el proxenetismo. Y en la película hay más de proxenetismo quizá que de prostitución. Pero bueno, estoy a medio camino entre muchas de las afirmaciones que habéis dicho. Gracias. Jonathan. Sí. Yo sí que estoy bastante de acuerdo con Lorena. Yo no creo que el protagonista sea ningún santo, yo creo que es una caricatura. De hecho, yo interpreto que el título y la película en sí es irónico. O sea, no puede ser un santo este personaje nunca. Y creo que sí que es cierto que se muestra la prostitución desde un punto muy dulce, en el sentido de que está muy edulcorado. Y creo que se idealiza la figura del proxeneta porque pues estás generando una imagen, un estereotipo, una especie de mito a partir de esta película. Creo que eso se puede leer y se puede interpretar de aquí. Ahora bien, yo creo que la película, no sé si de una forma consciente por parte del director, pero creo que esta puede ser la lectura que se interprete después de
de 40 años después. Pues eso, creo que es una caricatura. Creo que está representando la decadencia de los Estados Unidos y de los valores coloniales. Y sé que no hay defensa de la prostitución, por un mensaje que he leído. En la película creo que no la hay, pero sí que se muestra de una forma edulcorada y creo que eso es un peligro y creo que eso no gusta y me parece muy bien que no guste. Y a mí me ha parecido una gran película, pero esa cosita está ahí. Y creo que es algo que, bueno, las grandes películas también tienen que servir para analizarlas y para contemplar cómo se veían ciertas cosas en ciertos momentos que creo que no están bien y ya está. Yo acabo. Yo solo quiero insistir en que es una lectura muy superficial de la película. La película en una primera parte retrata el discurso romantizado de la prostitución, pero tiene que mostrar ese discurso romantizado para que ese discurso luego se rompa. Y hay un momento en el que claramente se rompe, que es cuando sale una prostituta desnuda, llorando, porque le está pegando un soldado. Y el otro entra a la habitación y ve a un grupo de muchachos ahí que no saben qué hacer. Nadie sabe qué hacer en ese momento. Es un momento de absoluto caos donde todo ese discurso romantizado que se ha presentado hasta el momento se rompe. Y luego, es que luego eso va a más. El momento en el que... Un momentito. El momento en el que se dice que a los soldados se les va a llevar al matadero y que de momento en el burdel se les está engordando y muestra cómo la prostitución es un método de escapismo más ante todo el horror que se está sosteniendo. El momento final en el que el muchacho al que se está utilizando para fotografiar al senador como que es homosexual y crear un escándalo y quitarlo del medio, el muchacho accede a dejar la puerta abierta y Jack está tomando fotos con este fin político, pero hay un momento en el que el muchacho se gira, porque el muchacho sabe que ha dejado la puerta abierta y sabe que va a pasar algo. Y la mirada de ese muchacho prostituido se encuentra con la de Jack. Y Jack deja de hacer fotos. Es increíble ese momento. Y he leído sobre prostitución y me interesa y tengo un punto de vista cercano a intereses abolicionistas y yo de verdad creo que estáis confundiendo la descripción de la romantización con el punto de vista de la película, que tampoco es moralista, simplemente plantea el problema y plantea la dignidad y ya acabó. Si puedo, Carmen, esa es la razón de que la película tenga dos partes y de que, como creo, sea Schumann el que destruye la casa de él, porque a lo que no se puede parecer la casa de él es al campamento de prostitutas que organiza el propio ejército. Recordad que incluso cuenta la historia de la propia palabra hooker asociada al general de Lincoln que autoriza que el ejército americano abra prostíbulos a cargo del ejército. Él no ha hecho eso. La casa que él ha creado es una casa que cinematográficamente tiene otra virtualidad. Tiene todas las ventanas abiertas. Cuando vemos el primer plano de la casa, es un plano parecido al de las torres de Cuart cuando las vemos por detrás aquí en Valencia. Está abierto, es una casa abierta, es una casa completamente transparente y diáfana. Lo otro son barracones sórdidos. Y el hecho de que Jack no haga nada, no le haga nada al soldado, porque uno piensa que le va a pegar. Si le pegara, sería como decir que la prostituta es su mercancía. La mirada de Jack no solamente comprende lo que está sucediendo, sino que comprende que ni uno solo de esos soldados probablemente volverá, porque van a Vietnam al día siguiente o esa misma tarde, y el mismo sistema que está organizando la prostitución del ejército va a matar a todos esos soldados al día siguiente, o por lo menos para correr ese riesgo. De modo que no puedo estar de acuerdo en lo que decís, pero por volver al argumento inicial, ¿cuál es el público adecuado para el cine? En esto creo que hay que darle la razón a Bogdanovich. Va a hacer falta que pase mucho tiempo antes de que el cine encuentre el público adecuado. Esa reflexión
y ya así vamos preparando la semana que viene, es la reflexión que se hizo Renoir cuando se pregunta ¿cuál es el público adecuado de la regla del juego? Que es una película que reflexiona sobre el público. Supongo, Ramón, que discutiremos muy bien el momento en el que Octave hace esa gran interpretación ante el vacío. ¿Cuál es el público adecuado del cine? No lo sabemos todavía. Ahora, contextualizar las películas y pensar que las películas dependen de la época es hacer caso omiso de la regla de oro de toda consideración filosófica que dice que el verdadero acceso a la sabiduría es intempestivo. Por tanto, no hay ningún contexto, no hay ninguna historia que haga que un producto como Saint-Jacques o una obra filosófica pueda ser entendido por la historia o el contexto que tiene a su alrededor. Y son las 9 y sí, seguiríamos discutiendo, pero estamos abusando ya de la hospitalidad de la casa. Si os parece bien, recordad que la semana que viene no hay seminario, sino que dentro de 2 semanas tendremos la intervención de Ramón Moreno sobre la regla del juego. Pondremos a disposición el guión, que ya está preparado con antelación, para que lo tengáis todos con tiempo. Y, por supuesto, hay 2 proyecciones de la regla del juego, una anterior a la película, la otra posterior. Para los que estáis en Valencia y podáis asistir, la entrada es gratuita. Muchísimas gracias a todos. Gracias por el debate, especialmente Lorena, Jonathan, gracias a todos y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias. Buenas tardes.